Hola, Olita. Hola, Olita. Soy Jesús, como me han presentado. Este soy yo, haciendo lo que más me gusta y lo que hago el 40% del día, o el 60%, dependiendo del día, dormir. Y, no sé, me gustan los chistes. Cuando me dijeron desde la Málaga Jam que hiciera una ponencia, estuve pensando si hacer una ponencia sobre lo que específicamente yo trabajo. Que yo me dedico a hacer el level design de juegos de Match 3. En Sevilla hago un juego rollo Candy Crush de Maléfica y de Frozen. Y digo, bueno, pues puede ser a lo mejor una charla interesante que a lo mejor no todo el mundo podría hablar sobre ello. Pero digo, hostia, esto puede ser una chapa bastante importante, porque cuando supe que aquí podía venir todo tipo de gente, no solo desarrolladores, digo, vamos a hablar de una cosilla así que me apasiona incluso más, que es el humor en los videojuegos y cómo se cuenta. Lo intento llevar a cabo dentro de todos los juegos que yo puedo hacer en mi tiempo libre o en jams o en general, con mayor o menos fortuna, y vamos a hablar un poco sobre ello. Este es un análisis de la F2E del level design en el Max 3. Primero vamos a hablar sobre el rendimiento del ARDAU en base a las mecánicas usadas en los 5 primeros niveles. Y nah, es coña, ¿eh? Vamos a hablar de chistes. Pero este es el único chiste, ¿eh? No vamos a reírnos más. De hecho, no quiero ninguna risa, ¿eh? Si alguien se ríe, me han dado permiso los de la Málaga Jam para que os vayáis de aquí. O sea que ya lo sabéis. Primero, ¿qué sería de una presentación sin una definición de la RAE? Yo creo que todas las buenas presentaciones empiezan con una definición de la RAE y vamos a hablar sobre... vamos a preguntarnos qué es un chiste. Pues nos dice que es un dicho u ocurrencia, que no me lo sé, agudos y graciosos. Esto, la verdad es que es un abanico mucho más amplio de lo que uno podría pensar cuando piensa en chiste. En realidad, casi cualquier cosa que te pueda hacer humor, que te pueda hacer gracia, se entraría dentro de la definición de chiste. Y vamos a hablar de cómo el videojuego aprovecha esto de la misma manera que a lo mejor nosotros cuando sabemos perfectamente cómo se cuenta un chiste con, por ejemplo, un micrófono. También sabemos cómo se puede utilizar el lenguaje cinematográfico o a lo mejor cómo se puede utilizar el cómic, pero el mundo del videojuego está todavía un poco investigando ese panorama. Voy a dar primero un breve repaso sobre el humor en los videojuegos, los primeros chistes, y hay muchísimos más primeros chistes, pero yo considero que, por ejemplo, la muerte de Mario en Donkey Kong es una forma de amenizar un juego que no es de comedia, es un juego que está totalmente centrado en el desafío y que cuando muere, Super Mario hace... Bueno, eso suena un poco Yoshi, pero cuando Mario muere, tienes como un pequeño trocito desenfadado para amenizarte un hecho desagradable. En Qbert hacen exactamente lo mismo y también tiene algunas frases dobladas dobladas, algunos efectos de sonido que emulan el sonido que emite este personaje, que es rollo... Bueno, es bastante parecido a la muerte de Mario, pero... Y cuando Qbert muere, aparece un bocadillo con palabrotas. Luego, en Punch-Out, tenemos algo que se adelantó bastante a el humor en otros medios que no son los videojuegos, que es el cameo. Punch-Out utilizó exactamente el mismo cameo de Mike Tyson que la célebre película cinematográfica, ya un clásico, Resacón en Las Vegas de 2009. Y a mí me parece que los videojuegos estuvieron muy adelantados en este momento. Luego tenemos aquí el primer paso hacia un género que estaba muchísimo más centrado en la comedia, que es el juego de aventuras. Seguía teniendo muchísimo que ver todavía con el desafío, porque son juegos además extremadamente complicados, pero ya empezaron a centrarse bastante más en hacer humor. Por ejemplo, Roberta Ken Williams
pensaron el videojuego King Quest y no serían el primer juego todavía, pero para cuando llegaron ya a King Quest 3, Roberta Williams diseñó un videojuego con bastante humor, bastante centrado en hacer gracia. Eso llevaría al auge de los juegos de aventura con Maniac Mansion y posteriormente The Secret of Monkey Island. Hay una razón por la que estos juegos tienen una buena repercusión a nivel de humor y otros juegos anteriores no lo habían tenido a ese nivel, aparte de porque tienen más chistes en general, que es el timing. Ron Gilbert en 2006 comentaba en una entrevista que es el diseñador de Monkey Island. Lo más importante para el humor es el ritmo. Muchas cosas resultan aburridas en los juegos, no porque algo en particular no sea divertido, sino porque suele ocurrir a destiempo. Esto, por ejemplo, cuando Super Mario muere en el juego Super Mario Bros., hace también una animación de muerte que la primera vez que la ves puede que te resulte graciosa. La segunda vez puede entrar en el tiempo que dependa de la habilidad del jugador. Y puede que ya se ha convertido en rutina. No tiene un guión preestablecido que decide cuándo entra esa cosa, como en los juegos de aventuras, que están, al ser un ritmo muchísimo más pausado, puede llegar a entrar en el momento en el que el diseñador decide. Es un ritmo un poquito más cinematográfico, pero que también hace que entren los chistes de una forma muchísimo mejor. Por ejemplo, cuando el actor secundario Bob en Los Simpsons se choca con el rastrillo y le da en la cara, la primera vez no nos hace gracia, o relativa gracia. La segunda vez no nos hace tanta gracia, pero cuando llega la cuarta, por el ritmo, por cómo está marcado y por cómo te van dosificando la información de la cantidad de rastrillos que hay en general, te empiezas a sacar culo. No es una cosa que ocurra, por ejemplo, con la muerte de Super Mario, que no tiene ni las suficientes variaciones ni entra al ritmo esperado para que siga haciéndote gracia cuando ocurre la 10ª vez. Esto es una cosa que aprovecha, por ejemplo, también otro juego de aventura. Lo he cortado bastante, además, el vídeo, porque este es bastante largo, que es Hollywood Monster. Y tiene también un chiste a raíz de la repetición con bastante buen timing. Ni soñarlo. ¿Me regalas una margarita? Ya estás tardando en espumarte. ¿Me regalas una margarita? No te vendría mal para tratar de camuflar tu olor. Pero no quiero. ¿Me regalas una margarita? Jamás de los jamases. ¿Me regalas una margarita? No te daría una margarita ni aunque tu vida dependiese de ello. ¿Me regalas una margarita? Las margaritas me pertenecen y no hay nada que puedas hacer para que te dé una. Hay algo que sí puedo hacer. Oh, pobrecita, se ha resbalado. Bueno, no pasa nada. Una niña tan lista seguro que sabe nadar. Además, es una parte del juego en la que necesitas que esto ocurra para poder avanzar, a fin de cuentas. Vale. Pasa hacia adelante. Creo que he perdido el control. No. Vuelvo a tener el control. A partir de 1995 o en los 90 empezaron a aparecer también otros videojuegos que, sin seguir siendo de comedia, tenían cosas que hoy relacionamos muchísimo con la comedia. Por ejemplo, Worms es un juego que, pese a ser un juego de combates por turno multijugador, es imposible pensar en él sin el humor. De hecho, tiene mucho humor en las propias mecánicas, pero también se aprovecha en la forma en la que dibuja a sus personajes, las animaciones, en todo en general. Los Sims, para mí es uno de los juegos más graciosos de la historia y no es un juego que se piense como comedia en primer lugar, es un simulador de vida. Entonces, como simulador de vida, tiene situaciones bastante graciosas y puedes tú reproducir lo que tú deseas hacer con esos personajes. Más tarde aparecerían, llegando a un punto en el que la comedia se empezó a ver como una cosa más positiva dentro de los videojuegos. Hubo una época un poco más oscura hacia el momento en el que todos los juegos eran marrones en general. Llegó un momento en el que se empezó a ver el potencial de meter incluso comedia dentro de géneros que no se habían asociado a eso. Como por ejemplo Portal, que es un juego de puzzles que bastante metanarrativo, que habla muchísimo sobre cómo es el videojuego.
Entonces, mete chistes dentro de cosas que normalmente no hubiésemos pensado que podrían ser tan humorísticos. Team Fortress 2, por otro lado, es un shooter en primera persona, pero utiliza los estereotipos muy fuertemente para crear sus personajes muy definidos y con un chiste en concreto bastante particular. También fue uno de los precursores de crear pequeños gags en forma de vídeo fuera del propio videojuego para que la gente luego pudiera extrapolar ese humor dentro del videojuego, incluso aunque lo que tú estuvieses haciendo fuese disparar únicamente. En Bayonetta se lleva hacia el extremo el videojuego de Hack and Slash como fantasía de poder y se parodia lo que es ser un juego de flipada. Y en ese trabajo lo hace bastante bien, a mi parecer. Tendrían que llegar los indies para que empezase a haber juegos que fuesen comedias puras, al menos bajo mi punto de vista. En ese sentido, Max Pixel, por ejemplo, y God Simulator es el primer juego de los que he puesto hasta ahora en el que tu primer objetivo no es ningún objetivo de desafío. No es ningún objetivo de Max Pixel, tiene un desafío que es intentar quitar los dispositivos de explosivos de situaciones bastante rocambolescas. Pero lo más importante es el humor que se produce durante esas situaciones, porque precisamente cuando pierdes a veces es cuando se da la situación más graciosa. Entonces, precisamente tú lo que haces en este juego es intentar hacer cosas cómicas. De hecho, uno de tus botones es para dar una patada. En God Simulator, lo mismo, es intentar hacer cosas graciosas. Tiene puntuaciones, pero de hecho casi desde un punto de vista más paródico que útil. Y luego también algunas superproducciones siguieron la estela de los indies, como Resident Evil 6, que es una comedia bastante guapa. Me parece curioso cómo todavía hay usuarios que creen que hacer un juego que es una comedia únicamente y que no tiene desafío no es algo loable. Como por ejemplo este comentario que encontré en un gameplay de God Simulator que comentaba: creo que a la gente le gusta este juego solo porque es divertido, no porque sea un buen juego. Y digo, bueno, a lo mejor precisamente porque es divertido es un buen juego. Porque es un juego en el que durante el rato que estás pasando, si estás jugando además en compañía, puede que te rías bastante. Y ahora, habiendo pasado un poco de la historia del humor hasta este momento aproximadamente, vamos a hablar un poco, no tanto de la forma, que es a donde quiero llegar, de cómo contar un chiste en un videojuego, sino del fondo, de cómo hacen gracia los chistes. En este sentido, existen una serie de teorías, son teorías a fin de cuentas, que opinan o teorizan sobre por qué no hacen gracia las cosas. Una de ellas es la teoría de la incongruencia, que os voy a dar el dato de que está desarrollada principalmente por Aristóteles, Immanuel Kant y Arthur Schopenhauer. No me acordaba de este dato. La incongruencia es algo que nos hace gracia porque no tiene sentido, pero, irónicamente, sí que tiene que tener algo de sentido. Por ejemplo, en el videojuego de Phantom Pain puede que nos haga bastante gracia fultonear, que es este acto de ponerle globos a las cosas para que salgan disparados hasta una base que nosotros tenemos, pero es una forma de transporte, a fin de cuentas. Lo que no tiene ningún sentido es que lo utilicemos en ovejas, por ejemplo, o en personas. Está el punto de, es una cosa que mi cerebro puede razonar, pero una cosa inesperada. Es una cosa que no esperaba y, por lo tanto, qué risa me hace. Tu cuerpo reacciona de esa manera. Está luego la teoría de la superioridad, que está planeada inicialmente por Platón y desarrollada por Aristóteles y Thomas Hobbes. Esta es una teoría criticada incluso por Platón, no criticada la teoría, sino criticado el humor, porque Platón opina que el hecho de que no haga gracia algo simplemente por sentirnos superiores a alguien no es algo que deberíamos de éticamente aprobar. Y, por ejemplo, esto en los videojuegos se ve constantemente, en los videojuegos competitivos, porque puede que no haga bastante gracia que a alguien pues, le ganas en la última vuelta y te sientes mejor que él y, por lo tanto, te ríes. Y es otra forma de
de crear humor, a fin de cuentas. Pero reprobable según la forma en la que lo hagas. Luego está también la teoría del alivio, que propuesta por Herbert Spencer y replanteada por Sigmund Freud. Esta teoría es un poco más compleja dentro de lo que cabe, porque nos habla de, por ejemplo, os pongo el ejemplo de que si yo tropiezo y estoy a punto de caerme, el alivio que me produce no haber caído me va a producir risa. Eso se une además con la teoría de la superioridad, porque me hace risa pensar en mi yo del pasado de hace 2 segundos. Pues digo, vaya estúpido, que está a punto de caerse. Pero yo no me he caído. Esta teoría también se puede ver en el hecho de que se nos produce una situación de estrés y en el momento en el que llega el alivio, nos reímos. Esto se ve muy fuerte en las películas de terror. En las películas de terror, si realmente estás en tensión, el momento en el que entra el chiste lo vemos como un momento de relajación y puede llegar esa risa histérica, la risa de ¡oh! Esto también se da en los videojuegos. Por ejemplo, GTA también es un gran ejemplo de la teoría del alivio, porque seguro que habéis escuchado esto de no, yo juego videojuegos porque hago lo que no puedo hacer en la vida real. Pues se entiende que igual que tú puedes ir a un vertedero y empezar a cargarte cosas con un bate para desestresarte de tu vida y reírte a carcajada como un psicópata, hay gente que lo hace en el GTA y a lo mejor destruye cosas, destruye gente también, y eso le puede producir el alivio que no encuentra en el estrés de su vida diaria. Sin embargo, estas teorías también han sido muy criticadas porque, curiosamente, el estrés no es algo que se asocie fácilmente con la risa. Si tú estás estresado, muchas veces lo que menos te apetece es reírte. Pero sí que cuando se da ese momento de alivio, que es lo suficiente como para producirte risa, es probable que se potencie por el estrés anterior. Y ahora vamos a empezar a hablar de cómo contar un chiste. Hay bastantes formas, pero vamos a empezar por el diálogo, por retomar un poco a Monkey Island. Puede que el diálogo nos haga gracia de una forma lineal, de una forma que ya hemos visto en otras cosas, como las películas o como he dicho antes, los cómics. Pero luego también otras cosas que puede tener el videojuego es que ese diálogo en diferentes momentos, como en Tales of Symphonia, que tú puedes despertar estos pequeños diálogos en el momento que te aparecen o puedes pasar de ellos, o de la misma manera que si no hablas con un NPC que tiene un diálogo bastante gracioso, va a ocurrir y te sientes como recompensado por ello. También está a través del escenario. El escenario, como elemento visual del videojuego, puede esconder bastantes chistes. Y como persona que tú puedes pararte y mirar cosas, tienes bastante potencial para esconder elementos humorísticos. Este ejemplo, por ejemplo, en el que en Left 4 Dead, en los refugios, aparecen bastantes marcas y cosas que otros supervivientes han escrito y que normalmente son bastante graciosas, entronca un poco con la teoría del alivio, porque es un juego en el que no es humorístico por norma general. Hay momentos concretos en los que lo pueden ser, pero por norma general es más estresante que humorístico. Y el momento en el que aparece esto puede desestresar ese estrés que tenía. Es un cambio de ritmo agradecido en el que entra el humor muchísimo más fácil que si te hubiesen agobiado con ese humor. Entonces, aquí tenemos, a través del escenario y a través del diálogo. Son dos elementos fílmicos o dos elementos también de libros, de cualquier otro arte anterior para contar un chiste. Pero el videojuego tiene el potencial de hacerlo de otras maneras. Entonces, ¿cómo interactuar con un chiste? ¿Cómo un chiste se cuenta entre el jugador y el desarrollador? Un elemento básico, la estructura básica de un chiste sería el planteamiento, el desarrollo, el cual es totalmente opcional, o el punchline. Y el punchline, que es lo que llamaríamos desenlace, pero es en realidad el momento gracioso.
el momento en el que nos reímos. Antes no tenemos por qué, no tenemos por qué haber tenido ningún momento gracioso, aunque, por ejemplo, eso lo solucionó Chiquito de la Calzada, siendo gracioso todo el chiste. Pequeño guiño. Esta sería la estructura básica de un chiste contado con los elementos que he dicho antes, con un desarrollador usando elementos tradicionalmente fílmicos. El planteamiento estaría contado por el desarrollador, el desarrollo estaría contado por el desarrollador y el punchline también estaría contado por el desarrollador. Sin embargo, en un chiste contado entre desarrollador y jugador, pese a que el desarrollador demos por hecho que siempre, en todas las charlas, en todos los juegos que voy a hablar, pone esos elementos ahí, la forma de contarlo es una cosa entre los dos, vaya. Tiene un mismo planteamiento siempre, pero luego puede tener varias vías. Puede tener una opción A con un desarrollo propio, contada por el jugador, normalmente porque es el entronque en el que el jugador decide cuál chiste se va a contar, y luego el punchline, que también puede ser otra acción del jugador, o que entronque con otra parte, el final del chiste por parte del desarrollador. Voy a poner ejemplos de esto. Por ejemplo, el árbol de diálogo interactivo a través de textos, que tú tienes un diálogo en el que puedes decidir una cosa u otra y la respuesta puede ser diferente. En este caso, en el caso de Monkey Island, no necesariamente va a cambiar en gran medida cómo va a acabar la cosa, pero el siguiente diálogo sí que va a tener un efecto cómico diferente dependiendo de lo que tú hayas elegido. Todo guionizado, en realidad. Es simplemente que el guión se enrama en diferentes chistes posibles. Esto también se ve en Árbol de Decisiones, que en vez de ser texto, que es una cosa muy también de libro o de película, por ejemplo, es una interacción a través de mecánica, a través de lo que tú haces en el juego. Que, por ejemplo, en Stanley Parable es andar. Y en este videojuego hay un narrador que te va dando unas órdenes, una serie de órdenes, como por ejemplo, muévase usted hacia la izquierda, no se mueva, por favor, hacia la derecha. Entonces, el jugador ahora tiene que decidir si sigue las órdenes del narrador o no. Dependiendo de lo que vaya haciendo, tiene una serie de finales bastante extensos. Es un guión. Es un guión que tiene muchísimas posibilidades y que se hace a través de una interacción que no es hablar. Ahí hay un vídeo de un youtuber indie. Su parábola y... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, el tío ya está empezando a darme instrucciones, o sea, no me gusta eso. No... Spoiler. Su parábola y... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, el tío ya está empezando a darme instrucciones, o sea, no me gusta eso, no sé. Creo que a ver, ¿qué pasa si voy por la derecha? Voy a trolearla al señor este. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Sí, no sé, Aquí no el narrador sabía. le está diciendo que el personaje solo está visitando Vale, voy a ese ir a la lugar. sala de empleados No está a realmente mirarla, decidiendo porque que haga eso. seguramente es preciosa, mírala, es súper bonita. Utiliza bastante la ironía. Yes, this room. What Aquí a sí. beautiful room. ¿Puedo coger una What a Coca-Cola? gorgeous room. No tengo dinero. Thank goodness Stanley had taken this detour on his Todos way estos to the diálogos meeting no hubieran room. aparecido But si el eager to personaje get back hubiese to ido, business, si el Stanley Rubius took the first hubiese open decidido door on irse his por left. la Vale, otra, creo que le voy a hacer por el caso otro porque si camino. no se va a cabrear el hombre y no quiero. Continuemos. Hostia. Tengo el control. Vale, gracias a esto podemos además también tener chistes como recompensa, que dependan de algo que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, el planteamiento puede ser algo que el desarrollador cuente, que sea, por ejemplo, vístete, ponte una ropa. Ahora el desarrollo puede estar en otro momento totalmente diferente del videojuego. Puede ser una hora después, en el que tú hayas decidido vestirte sin ropa. Y ahora el punchline puede ocurrir en algún momento aleatorio del juego, como por ejemplo aquí te están comentando que haces desnudo, por Dios. O sea, no se puede ir así por la vida.
Y aquí hay otro ejemplo de otro momento en el que te comentan esto mismo. Otro ejemplo de chiste contado a través de la interacción entre el usuario es el planteamiento de... El desarrollador dice, ahora te vamos a poner un modo en el que tienes que saltar y te vas a mover como tú quieras. Entonces, aquí es un modo del videojuego Skate 3 en el que tienes que intentar romperte el mayor número de huesos posible. Entonces, el planteamiento y el desenlace esta vez está contado por el jugador. Ambos. Dale. So you impressed the girl for 5 seconds, and then you're done. I mean, that's not... It's better than not impressing a girl at all, right, Chilled? Well, you know what? That hurts sometimes. Nice. He had that initial impact, got a lot of points. Let's see if he can string it together. A nice W. There he goes. There he goes. Oh. Este es también un tipo de chiste que lleva aquí desde que somos personas, que es el slapstick, que se utilizaban en las películas, rollo los tres chiflados, chistes físicos. Y intentas no ser desagradables. Por ejemplo, aquí entra el modo de rayos X. Y en el caso de los videojuegos, tienes el toque de que tú puedes moverte a tu antojo y decidir cómo vas a hacerte daño, a fin de cuentas. Sí. Entonces, tenemos el árbol de diálogo, el árbol de decisiones y físicas. En realidad hay muchísimos más ejemplos y incluso físicas podrían estar entroncados dentro del árbol de decisiones. Porque al final te puede haber roto 20 huesos o te puede haber roto 10 huesos. Dependiendo de eso, te van a dar una serie de puntuaciones diferentes. Pero en general esto es, el desarrollador usa elementos propios de la interactividad de los videojuegos para contar un chiste. Sin embargo, hay una posibilidad más. Igual que hasta ahora esto era bastante guionizado por el desarrollador. El desarrollador deja un guión, el árbol de diálogo o el árbol de... Sí. Sí, sí. Está dando... Pues eso, que... Bueno, vamos a verlo. Cómo el jugador cuenta un chiste. En este caso, igual que antes habíamos visto una estructura en la que el desarrollador y el jugador cuentan un chiste a medias, existe la posibilidad de que en los videojuegos no haya guión. No exista un guión preestablecido que el desarrollador hubiera pensado antes, sino una caja de juguetes en la que tú has dejado cosas y el usuario cuenta un chiste con esos juguetes como él haya deseado. En este caso, de interactividad total, ya no es desarrollador ni desarrollador y jugador. El planteamiento, el desarrollo y el punchline, el desarrollo sigue siendo opcional, está contado por el jugador. Esto se hace a través de sistemas. Por ejemplo, ¿qué es un sistema? Ahora vamos a utilizar la definición de la RAE. De la Wikipedia, perdón. Es una regla o conjunto de reglas cuyo objetivo consiste en obtener una serie de resultados coherentes en el seno de un juego. El desarrollador pone una serie de reglas en este videojuego para que el usuario haga lo que él desee con él. Entonces, por ejemplo, una cosa que el desarrollador no había pensado podía ser una de las cosas que mayor número de gente posiblemente haya hecho en los Sims, que es encerrar a alguien alrededor de una piscina, o sea, alrededor de unas paredes y que se mueran de hambre. El desarrollador había pensado que los Sims necesitan comer y cuando tienen demasiada hambre, muchas veces se acaban preparando la comida a ellos. Sin embargo, si los encierras, no tienen forma de alimentarse. Se están utilizando los elementos que el videojuego te está dando, que es el personaje ahora no se puede mover, para que ocurra un hecho que puede ser gracioso bajo el punto de vista del jugador. Esto se da también en juegos como Zelda, en el que seguro que habéis visto 50.000 tweets y compartidos en redes sociales de cosas que ni nosotros lo habíamos pensado que eran posibles, ni probablemente el desarrollador. El desarrollador no había guionizado. Ahora Link va a saltar, de la misma manera que sí que había guionizado que si Link no tiene ropa, este personaje va a decir esto.
el no bioionizado, que a lo mejor si tú saltas desde aquí y ahora tiras una flecha con no sé cuánto, ocurre una serie de cosas porque todos esos objetos que están en el juego tienen la capacidad de interactuar unos con otros. Entonces, en el momento en el que interactúan, puede ser que el usuario haya decidido hacer un chiste concreto que el desarrollador no había planeado de esa forma, o al menos no de esa forma lineal. Otra posibilidad para contar chistes a través del jugador es a través del multijugador. Porque igual que una inteligencia artificial, este también tiene bastante de física. A mí me encantan las físicas de este juego porque son bastante graciosas. Igual que por norma tienes que diseñar un guión y una inteligencia artificial concreta, en el multijugador no. En el multijugador es otra persona que está intentando pasárselo bien contigo por norma general en la mayoría de juegos y por ello intentan hacer la mayor cantidad de humor posible entre los dos. Y pueden salir millones de situaciones utilizando los elementos que tiene, las mecánicas que tiene ese jugador, ya no interactuando con un personaje que el desarrollador ha puesto ahí para que interactúe de una forma concreta, sino a través de un comportamiento humano. Luego, aprovechando bugs, cosas que el desarrollador no había pensado, pero que el jugador puede aprovechar para intentar romper el juego de la forma más graciosa posible. Esto entronca también con, pese a que el bug que os voy a enseñar ahora no es estrictamente solo jugador, porque no tiene una interacción en el propio chiste más allá que de espectador. Oh, a ver si se ve. Se ve regular, pero es un esqueleto moviéndose a tremendo ritmo de cumbión. Y yo decidí grabarlo y ponerlo en Twitter. Y gracias a eso conseguí, ostras, no se ve, pero creo que 3 faps y un retweet. que no está nada mal. Aquí estoy yo contando un chiste fuera del videojuego, pero contando un chiste que tiene el elemento de la exclusividad, que es un elemento propio de que ha contado el jugador. Normalmente, cuando tenemos un chiste que está contado a pachas entre desarrollador y jugador, o un chiste que está contado por el desarrollador, no son únicos. Son chistes que tienen un guión preestablecido, de igual manera que si te ves un gameplay de Stanley Parable, vas a tener exactamente la misma experiencia que si lo juegas tú. Cuando ocurren bugs o cuando ocurren chistes contados por el jugador, se da la exclusividad de que esa experiencia ha sido tuya propiamente. Esto también se ve en los editores de niveles, porque un juego que, por ejemplo, Super Mario, que no es un juego demasiado pensado para el humor, pese a que puede tener elementos humorísticos, hay muchísima gente que ha hecho niveles troll, por así decirlo. Niveles que intentan o engañar al jugador o hacer humor a través de los niveles. Irónicamente no funcionan demasiado bien porque son niveles que el core del juego, las mecánicas principales del juego, están pensadas para ser un plataforma, para ser un juego de desafío. Cuando introduces estos niveles que son injustos para intentar crear humor, no está siendo igual de divertido para el usuario como podría serlo un nivel pensado para las mecánicas que tiene este juego. Sin embargo, esto tiene un potencial para YouTube inmenso, porque cada nivel que tú crees y cada nivel que juegue el usuario va a ser diferente y va a tener también ese rasgo de exclusividad. Va a tener un rasgo de que además, si el juego no funcionaba a nivel de mecánica o a nivel de frustración o a nivel de diversión, como jugador, como audiencia, sí que funciona. Luego está la personalización de personajes. No sé si habéis visto los personajes que se pueden hacer en Soul Calibur 6, pero son magníficos. Es el mejor editor de la historia. Y cuando tú le das esta herramienta al jugador, el jugador la va a aprovechar 100%. Y el jugador va a hacer también una cosa que otro usuario a lo mejor ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Y vas a contar un chiste, porque a mí esto me parece un chiste, la verdad, que
está contado exclusivamente por el jugador, pese a haber utilizado elementos que el desarrollador ha puesto ahí. Pero no existe un guión de, mira, yo quiero que mi jugador crea Sonic. Yo quiero que mi jugador pueda crear personajes concretos, pero no quiero que específicamente cree... Iba a decir monstruosidad, pero a mí me parece bello. Existe una serie en Polygon que se llama Monster Factory, que es precisamente sobre esto. Es una serie que hace humor a través de la creación de los personajes. Por ejemplo, aquí se utiliza el editor de personajes de Dark Souls 2, que tiene una utilidad bastante curiosa, bastante rara, que es que si tú haces random del personaje que va a salirte y luego vuelves a hacer random, el random se hace a través de los elementos anteriores y cada vez va distanciándose más de la primera cara que ha aparecido, pero basándose en la anterior. Y esto, no sé cómo, crea unos monstruos brutales. Dale. I'm going to keep hitting the randomization button over and over again, just picking the same sort of slot over and over again. And we're going to see what happens to this sweet boy's sweet face together. Okay. You ready? So we'll just take it slow at first, one step at a time. Okay. Okay. All right. The features are kind of spreading out a little bit. Now they're coming back together in the center. Now they're really coming together in the center. Nose is starting to pupate. Nose is starting to evolve. Face is starting to normalize a little bit. Now the face is getting a little bit calmer. Really chill face actually right now. Eyes are basically disappearing at this point. Eyes are almost gone. Eyes are almost gone. Eyes are almost gone. Eyes are gone. Eyes are now gone. Esto luego también se aprovecha y se sigue cambiando el personaje para luego poder contar una historia exclusiva de tu personaje. Pasa, por aquí, dale ahí, crean un personaje que se llama Squirtle. No, that doesn't necessarily... Y que por tanto tiene combates That does not Pokémon. feel like Squirrel to me. No. Not doing a ton of damage. Yeah, it's almost like he sucks. But at least he's not swinging back. Oh, wait a minute. Oh, That's no. a spoon. I didn't even know that could happen. Entonces, son historias exclusivas dentro de lo que cabe. Están utilizando los elementos de videojuego, pero el chiste completamente lo están realizando ellos. Sí. Hostia, espérate, tengo el control. Por tanto, ¿cómo cuenta un chiste? A través de sistemas, de multijugador, aprovechando bugs en general. El jugador usa los elementos que los desarrolladores le ofrecen para contar un chiste. Por tanto, los desarrolladores no han pensado en ese chiste, pero se ha podido dar. Y esto entronca con la anterior charla, porque esto que algunos usuarios han considerado gracioso, pese a ser una monstruosidad, bajo mi punto de vista, esto es totalmente subjetivo, es una responsabilidad compartida entre el desarrollador y el usuario, pese a todo. Porque de usuarios que pensaron que era gracioso matar feministas dentro del videojuego porque hay una feminista y es posible matar de formas muy extremas. Entonces, pese a que el guión de ese chiste no está pensado por el desarrollador sí que elige qué elementos meter en el juego, con qué elementos se puede interactuar y con qué elementos se pueden hacer todas las cosas que el videojuego tiene dentro de su sistema. Entonces, es un tema complejo, la verdad, porque a lo mejor la solución no está tan a simple vista, pero no es solo una responsabilidad del jugador qué chiste se cuenta, sino que también es una responsabilidad del desarrollador qué tipo de tono de chistes quieres contar, que se puedan contar en tu juego. Cuáles son los juguetes con los que puedes jugar y cuáles son las acciones con las que se pueden crear esos chistes. Surge otro debate aquí, que es la tiranía del jugador contra la visión original del juego. Porque, por ejemplo, Resident Evil 6, que es un juego que podríamos decir que intenta crear tensión, que intenta crear miedo, que intenta crear también desenfreno de acción, si hay un elemento que tiene un punto de vista humorístico, puede que el jugador se agarre a ese elemento y cree muchísimo más humor del que estaba pensado para ese momento. Por ejemplo, este vídeo de Conan O'Brien. Look at her, she's looking at me like, nice.
Good work. Good work. We're Canadian. Appreciate it. We're just incredibly polite. Look, Good work. Good work. Nice. Appreciate it. Nice. Nice. Good work. look at her looking at me. Good work. Appreciate it. Yeah, okay, fine. Por tanto, esto para Ron Gilbert es una cosa inevitable. En 30 segundos, según dice él, es mucho más fácil hacer a alguien reír que llorar. La comedia es un poquito más fácil a ese respecto. Y la gente responde bien. Así que yo pienso que eso es todo. No le preocupa que el tono de un videojuego se pueda ver consumido por la comedia. Simplemente puede ocurrir ocasiones en las que, porque simplemente estamos más predispuestos a reírnos que a ponernos a llorar, se puede dar ese momento de captura de tono, por así decirlo. Eso se puede dar en todo tipo de obras, no solo en... Igual que una peli de terror mala nos puede hacer un montón de risas, pero en el videojuego puede que se dé más porque el usuario tiene control sobre qué acciones se ven en pantalla. Pese a todo, esto se puede intentar controlar dentro de lo que cabe porque el desarrollador elige qué tono tienen su elemento. Puede intentar crear unos elementos que vayan a poder crear más fácilmente un tipo de juego que otro. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil 6 hubiera sido fácil no haber metido esa animación. Por sí es bastante graciosa. Pero la repetición de esa acción es la que acaba de hacer ese chiste. El jugador se ha aprovechado, si hubiera salido una sola vez, a lo mejor no hubiese sido tan gracioso, y ha tiranizado el tono del videojuego. Sin embargo, Ron Gilbert cree que es un mal menor, una cosa que puede ocurrir sin más y que se puede intentar controlar, pero que tampoco debemos de tener mayor preocupación. Por tanto, vamos a preguntarnos, venga, una idea de olla. ¿Se podría contar el chiste definitivo uniendo todo lo que hemos comentado? Un chiste que tenga la teoría del alivio, la teoría de la superioridad, un chiste que empiece con una cutscene, por ejemplo, un chiste capitaneado por el desarrollador, que sea lo más gracioso que puede ser un chiste capitaneado por el desarrollador, que tenga después lenguaje interactivo narrativo y que luego tenga sistemas libres. ¿Sería así el chiste definitivo? Pues claro que no. O sea, cada juego te pide una cosa. No es mejor un juego por sistema a la hora de hacer humor, necesariamente, que un juego que tiene menor grado de interactividad. Existe esa corriente de pensamiento de que, por ejemplo, que las presentaciones en los videojuegos están mal. Yo no opino eso, simplemente cada juego te está pidiendo algo diferente. Puede que haya un videojuego que se beneficie de esos momentos en los que el jugador no tiene el mando y pueda crear un mensaje más potente gracias a ello. De esa manera, por ejemplo, en Stanley Parable, yo opino que es un juego, pese a que me hace muchísima gracia algunas de las cosas que pueden ocurrir en Breath of the Wild, por estar más pensado dentro del humor, es un juego más gracioso. Sin embargo, no tiene ese grado de interactividad que puede tener este. Todo está guionizado. Ya digo que si veis un gameplay de este juego llegando a uno de los finales concretos, va a ser igual que tu partida, pero pese a todo, es un juego bastante gracioso porque aprovecha esa interactividad concreta. Por ejemplo, a mí, por cerrar ya un poco, uno de los juegos que más gracia me han hecho de la vida es el videojuego Earthbound. Y es un videojuego que tiene el grado de interactividad menor de todos. Es un videojuego que no llega a tener tampoco chistes contados por interactividad entre desarrollador y jugador. No tiene juegos, y ni de broma tiene chistes contados solo por el jugador. Sin embargo, se aprovecha de eso porque hasta cierto punto es una parodia o un homenaje a los videojuegos RPG. Entonces, si tú quieres homenajear eso, no puedes hacerlo haciendo un juego interactivo. Y luego, lo más importante, que es un juego que le sale del corazón ser de esa manera, y si le sale del corazón ser de esa manera y los chistes van a ser sinceros de esa forma concreta, no hay que forzar que el medio tenga el potencial de hacer otras cosas. Y por cerrar, un chiste que me hace bastante gracia del Earthbound, que hay aquí un marinero que te dice: si eres lo suficientemente valiente, métete en este barco. Probablemente veas al Kraken. Y dice: después de todo, solo podría costarte la vida. Y eso ya lo tenía gratis. Y ya está.